caso algo me llegara a pasar, ahí hay un video que saldrá a la luz si algo me pasa. No, es un video que yo he hecho contando todo, ¿verdad? Bienvenidos a Documentales de El Salvador, un espacio de conversación y reflexión donde exploramos temas científicos, sociales, ambientales, políticos, económicos y estadísticos y eventos de actualidad de El Salvador y el mundo. Cada episodio comenta y desmenuza eventos clave que ayudan a entender mejor la realidad que nos rodea. Búscanos gratis en tu plataforma favorita. Puedes apoyar este podcast a través de PayPal, el PayPal me lo encontrarás en la descripción, o encuentra más formas de apoyar y contenido premium en el link que aparece también en la descripción. Búscanos como Documentales El Salvador SV. Síguenos, comparte y comenta. A ver, viajemos a un momento muy concreto. 30 de septiembre de 2025. En un tribunal de San Salvador se dicta una sentencia que es, un auténtico terremoto político. Un terremoto, sí, sin duda. El exalcalde de la capital, Ernesto Luis Muixont García Prieto, una figura que hasta hacía nada era una estrella ascendente de la derecha, condenado a 18 años de prisión. Y el delito es que es casi de guión de cine, ¿eh? Negociar con las pandillas más violentas del país a cambio de votos. Exacto. Pero claro, esa sentencia, que es muy contundente, en realidad es solo el final de la historia. Para entender cómo se llega hasta ahí, hay que rebobinar bastante. Hay que entender todo el ascenso, las alianzas que hizo, las que rompió, que son espectaculares. Incluida una muy significativa con el que luego sería presidente, Nayib Bukele. Y por supuesto las pruebas que lo acabaron hundiendo. Pues precisamente eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a sumergirnos en esta historia, a desgranarla con los informes que tenemos para entender el arco completo. O sea, cómo un político de una familia influyente acaba en una celda denunciando torturas. ¿Qué nos dice esto del poder en El Salvador? Vamos a intentar desentrañarlo. Para empezar, y para entender cómo se llega a esa condena, supongo que lo primero es saber de quién hablamos. ¿Quién es exactamente Ernesto Luis Muixont García Prieto? Porque no es alguien que salga de la nada. No, en absoluto. Él nace en 1975 en el seno de una familia muy acomodada. De tradición agrícola, sí, pero sobre todo con un ADN político muy marcado. Su familia tiene vínculos fuertísimos con el partido ARENA, la Alianza Republicana Nacionalista, casi desde que la fundó el polémico Roberto de Huizón. De hecho, su padre, Ernesto Muixont Parker, fue un productor de algodón importante que sufrió ataques de la guerrilla en la Guerra Civil. O sea que su entrada en política era casi inevitable. Era casi su destino, sí. Se le veía como el rostro de esa nueva generación que venía a renovar el partido. Y la carrera es meteórica. Sube a una velocidad de vértigo. Primero diputado, luego vicepresidente del partido, del COENA, que es el órgano de dirección, y de ahí el salto a la joya de la corona. La alcaldía de San Salvador. Exacto. Pero lo fascinante es que, a pesar de ese ascenso, su figura dentro del partido generaba muchas divisiones. No era un líder de consenso, ni mucho menos. Ah, no. Para nada. Hay testimonios, como el del exdiputado Edwin Zamora, que lo describen con una dureza tremenda. Lo llegó a llamar lacra. Decía que era alguien servil a la cúpula, que su ascenso se basaba en la lealtad ciega. O sea, no lo veían como un líder con ideas propias, sino más como un ejecutor. Exactamente. Y esa perfección es clave para entender lo que viene después. Para sus críticos, él era el perfil perfecto para los trabajos sucios, digamos. Entiendo. Un mensajero leal que no haría preguntas y cumpliría órdenes. Otros, para ser justos, dirán que era pragmatismo, la forma de escalar en un partido tan jerárquico. Pero bueno, la imagen que quedaba era la del soldado fiel. Y esa lealtad, entiendo, es la que le coloca en el epicentro de todo este escándalo. Totalmente. Hay que situarse en la campaña presidencial de 2014. El partido ARENA, con Norman Quijano de candidato, está desesperado por volver al poder. Desesperada. Y es en ese contexto donde, al parecer, todo vale. Es aquí donde Muixont, ese soldado fiel, asume un rol protagonista, pero en la sombra. Y empiezan las reuniones secretas. Empiezan las reuniones secretas con los máximos líderes de las pandillas más poderosas, la Mara Salvatrucha y las dos facciones del Barrio 18. Y no estaba solo, ¿eh? Le acompañaban otras figuras del partido, como el entonces alcalde de Ilopango, Salvador Ruano. ¿Y qué se negociaba ahí?
porque uno piensa en maletines con dinero, pero por lo que se ha sabido, la cosa iba mucho más allá. Muchísimo más allá. El dinero era solo una parte. Lo verdaderamente grave es que se estaban negociando políticas de Estado. Políticas de Estado. Sí, a cambio de que las pandillas movilizaran el voto para Arena en sus territorios. Y las promesas eran de un calibre increíble. Se habló de eliminar la ley antipandillas, de reducir la presencia policial en sus zonas. Bueno, cerrar la cárcel de máxima seguridad, eso es básicamente ceder la soberanía del Estado en materia de seguridad. ¿De verdad pensaban que podían prometer algo así? Pues yo creo que es una mezcla de arrogancia y desesperación. Ya. La arrogancia de creer que podían controlar a las pandillas y que esto nunca saldría a la luz. Y la desesperación por recuperar el poder como fuera. Pensaron que era un mal necesario, sin ver que estaban abriendo la caja de Pandora. Claro, y la pregunta es, si todo era tan secreto, ¿cómo demonios nos enteramos de todo esto? Pues aquí viene el giro más alucinante de la historia. Son las propias pandillas las que lograban todo. No me digas. En secreto. Los criminales grabando a los políticos que negocian con ellos. Era su póliza de seguro. Y claro, cuando esos vídeos se filtran años después, el escándalo es mayúsculo. Son la prueba irrefutable. ¿Y qué se ve en esos vídeos? Porque contarlo es una cosa, pero verlo... Son demoledores. Hay dos que son clave. En el primero se ve a Ernesto Muixont y a Salvador Ruano sentados a la mesa con los pandilleros, discutiendo el plan electoral, abiertamente. ¡Madre mía! Se oye a Muixont decir que el periodista Paulo Luers, que era mediador, era de total confianza del candidato presidencial, de Norman Quijano. Pero es que el segundo vídeo es visualmente aún más potente. ¿Qué se ve? Se ve a Ernesto Muixont, el futuro alcalde de la capital, contando fajos de billetes. ¿Contando él mismo el dinero? El mismo. Fajos de dólares que iban a ser entregados allí mismo a los líderes de las pandillas. La imagen es brutal. No hay interpretación posible. Es un alto dirigente manejando el dinero para financiar a estas estructuras. La reacción del partido tuvo que ser caótica. ¿Cómo gestionas una crisis así? Pues al principio, con la negación más absoluta. Lo negaron todo. Pero es que la evidencia de los vídeos era tan abrumadora que estaban acorralados. Claro. Al final, el presidente del partido de entonces, Jorge Velado, tuvo que salir y admitir que sí, que le había entregado al menos $30.000 a Muixont para esas gestiones. ¿Y cómo lo justificó? ¿Qué argumento das para algo así? Pues el argumento fue casi tan escandaloso como el propio hecho. Vino a decir que lo hicieron para contrarrestar pactos parecidos que, según ellos, estaba haciendo el partido rival, el ICMLN. O sea, la justificación fue, ¿ellos también lo hacen? Tal cual. Y esa admisión, que intentaba hacer un control de daños, en realidad lo que hizo fue exponer algo mucho más profundo, una cultura política podrida. Pactar con criminales se había normalizado. Era una herramienta más del juego. Aquí la historia da un giro que de verdad parece de una serie. Hacemos una breve pausa para recordar que pueden apoyar la continuidad de este proyecto. Si encuentran valor en estas conversaciones, consideren hacer una donación a través de PayPal. El enlace está en la descripción de este episodio. También pueden explorar otras formas de apoyar a través del link que aparece en la descripción. Gracias por ayudarnos a seguir arrojando luz sobre estos temas. Retomamos el hilo. Años después de estos vídeos, que ya se conocían, en 2018, Ernesto Muixont no solo sobrevive políticamente, sino que gana la alcaldía de San Salvador. Increíble, pero cierto. Y sucede en el cargo a Nayib Bukele. Y aquí uno esperaría una rivalidad feroz, ¿no? Alcalde saliente y entrante de partidos opuestos. Pues ocurrió justo lo contrario. Forjaron lo que la prensa llamó una alianza fructífera. Vaya. Un pacto de no agresión y colaboración que sorprendió a todo el mundo. De hecho, Muixont mantuvo en sus puestos a gente del círculo íntimo de Bukele, como Sueci Callejas en Cultura o Yamil Bukele, el hermano del presidente, en Deportes. Gente que luego sería clave en el gobierno. Exacto. ¿Y qué ganaba cada uno ahí? Porque parece un pacto contra natura. Pura conveniencia. Bukele, que ya preparaba su salto a la presidencia, se aseguraba una transición tranquila en la capital. Y Muixont se garantizaba gobernabilidad y quizá una especie de escudo protector frente a sus escándalos, ¿no? Claro. Llegó a defender públicamente su buena relación con el ya presidente Bukele frente a las críticas de su propio partido. De hecho, hay una frase suya que se hizo famosísima en El Salvador. Famosísima. Cuando le cuestionaron esa cercanía con su supuesto rival, soltó un "a mí me vale sorbete". Que para que nos entendamos aquí, sería algo como "me importa un pimiento". O "me da absolutamente igual", sí. Era una declaración de independencia total de su partido. Pero estas alianzas de conveniencia suelen tener fecha de caducidad.
¿Qué fue lo que la rompió? Se rompió por completo. Las tensiones empezaron a subir por asuntos de gestión municipal, bloqueos de fondos, y Muishont pasó al ataque directo. Contra Bukele. Contra sus ministros. Acusó públicamente a Mario Durán y a Rolando Castro de sabotear su gestión, y más grave aún, de intimidar a su familia. Ostras. Denunció que seguían a su esposa, que ponían cámaras fuera de su casa. La relación pasó de la colaboración a la guerra abierta. Es que es muy fuerte. Hay una cita de un funcionario estadounidense anónimo, recogida en un informe, que lo resume a la perfección. Dice, es la historia de una traición. Los dos saben demasiado el uno del otro, pero solo uno de ellos tenía el poder. Y ese es el presidente. Esa frase es la clave de todo. Es la clave. Cuando la alianza se rompió, la balanza del poder estaba totalmente inclinada. Y las consecuencias no tardaron en llegar. Y el punto de no retorno es una secuencia de 48 horas en junio de 2021 que es... De vértigo. Vertiginosa, sí. El 3 de junio, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, anuncia que nombra a Ernesto Muishont asesor en seguridad. Para él, esto era un balón de oxígeno. Un respaldo internacional. Un salvavidas, parecía. Parecía. Duró menos de 24 horas. El 4 de junio, al día siguiente. Detenido. Es detenido. Y él mismo lo tuitea mientras está pasando, calificándolo de show ordenado por Bukele, y desde ese momento se autoproclama preso político. El salvavidas internacional se había convertido en una trampa mortal. Y aquí hay que aclarar que su caída judicial va por dos vías. Cierto, hay dos casos. Dos casos paralelos. El primero es más administrativo. En febrero de 2025 lo condenan a 4 años por incumplimiento de deberes como alcalde por retener cuotas laborales. Su defensa siempre dijo que fue un problema de flujo de caja, un error técnico, no corrupción. Pero el plato fuerte, el que le lleva a los 18 años, es el de los vídeos, el del pacto con las pandillas. Ese es el caso principal. Y en ese juicio, la pieza clave de la fiscalía fue el testimonio de un pandillero que colaboró con la justicia, lo que allí llaman un testigo criteriado, con la clave Noé. ¿Qué es exactamente un testigo criteriado? Es una figura parecida al testigo protegido o al arrepentido, un miembro del grupo criminal que ofrece información a cambio de beneficios penales. Ya. Y en este caso, el relato de Noé, detallando las reuniones, el dinero, las promesas, fue considerado por el tribunal totalmente creíble. Fue la columna vertebral de la acusación. O sea, que el testimonio de un pandillero fue suficiente para condenar a toda una cúpula política. Fue el pilar, sí. El tribunal dijo que su testimonio era coherente, sin contradicciones, y que cada prueba, sobre todo los videos, lo corroboraba punto por punto. Fue la pieza que unió todo el rompecabezas para los jueces. Y así llegamos al 30 de septiembre de 2025. El veredicto. 18 años de prisión por fraude electoral y agrupaciones ilícitas. Y es interesante que no cayó solo. No, en absoluto. En ese mismo juicio, otros ex altos funcionarios, pero del partido rival, del FMLN. Ah, del otro lado también. Sí, el exministro Benito Lara y Arístides Valencia recibieron condenas aún más largas, de 28 años cada uno, por negociaciones similares. El caso fue una bomba que sacudió a la clase política de la década anterior, de ambos lados. Ahora, la historia de Muishont no termina con la sentencia. Continúa desde la cárcel y las denuncias que hace desde allí son gravísimas. Son extremadamente serias. Ha afirmado haber estado 3 veces al borde de la muerte por maltratos y negligencia médica. Ha descrito haber sido amarrado a una cama, golpeado, fotografiado semidesnudo. Y sus alegaciones más graves son las de tortura sistemática. ¿Tortura? Es una acusación muy fuerte. Fortísima. Denunció haber sido trasladado ilegalmente, sin orden judicial, a un hospital psiquiátrico donde, según él, fue torturado durante meses. Y además afirma que se le niega tratamiento para un tumor que, asegura, está creciendo. Son acusaciones que describen un trato inhumano. Es una trayectoria que te deja sin aliento, la verdad. Si recapitulamos, tenemos el arco completo. El ascenso de un heredero político, los pactos secretos con el crimen organizado que quedaron grabados en vídeo, esas alianzas de poder cambiantes que acaban en traiciones personales y finalmente la durísima caída en desgracia que culmina con una larga condena y estas terribles denuncias desde prisión. Para terminar y después de analizar toda esta historia, a mí hay una pregunta que se me queda flotando. Un cabo suelto. A ver. Durante el proceso, Muishont afirmó varias veces haber grabado un vídeo con toda la verdad.
Un vídeo en el que supuestamente revelaba quiénes en la cúpula de su partido Arena habían ordenado los pactos. Dijo que era su seguro de vida, que saldría a la luz si algo le pasaba. Lo recuerdo, sí. A pesar de la condena de 18 años y de las denuncias de tortura que hace, ese vídeo nunca ha aparecido. Y él nunca ha implicado directamente a los máximos dirigentes de su antiguo partido. La pregunta es, ¿por qué ese silencio? ¿Es un último acto de lealtad? ¿Una póliza de seguro que aún no ha decidido cobrar? ¿O fue simplemente la amenaza vacía de un político que se veía acorralado? La respuesta a esa pregunta, quizá, es la pieza que todavía falta en este complejo rompecabezas. Gracias por acompañarnos. Les extendemos un cordial saludo. Recuerden que pueden apoyar este proyecto a través de PayPal o explorando más opciones en el enlace que encontrarán en la descripción. Búscanos como Documentales El Salvador SV. Hasta la próxima.